Guillermo quería. ¿Alguien quería hablar? No, yo creo que todo bien. ¿Bien? A ver, entonces vamos a continuar. Les voy a poner mi presentación y ustedes dicen si la ven, ¿de acuerdo? ¿Quién tiene su micrófono? ¿Lo ven? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí se ve. Sí, Doc. Apaguen todo su Sí, Doc. micrófono. Cierren todo su micrófono. Ok. A ver, entonces, no veo lo que escriben, ¿eh? Ahorita no veo lo que escriben porque estoy poniendo la presentación. Si alguien quiere hablar, a ver, hable. Hola. Sí, Doc, sin problemas. ¿Nadie quiere preguntar algo o comentar algo? Por el momento no. Ok. Entonces, vamos, miren, íbamos a ver lo de la esteroidogénesis como tal. Y vean, es la vía de la esteroidogénesis. Lo que vimos esquematizado la clase pasada en la teoría bicelular, ¿se acuerdan? Que según la teoría bicelular de Falk, hay dos células, ¿no? O dos tipos de células en el folículo en crecimiento. Una es las células de la teca y la otra es las células de la granulosa. En las células de la teca es donde, gracias a que las células de la teca tienen receptores a LH, es que introduce el colesterol dentro de esa célula, se introduce dentro de esa célula. Y gracias a que hay una molécula que se llama ciclopentanoperidrofenantreno, que es la molécula que ven hasta arriba, de 27 carbonos. Ahí están inclusive numerados los 27 carbonos. Trae 4 anillos, 3 anillos de 6 y un anillo de 5. Y vean, ahí está, del carbono 3 sale un grupo hidroxilo. Y bueno, del carbono 17 sale, bueno, del carbono 10 sale el carbono 19 y del carbono 13 sale el carbono 18. Y del carbono 17 sale la estructura que se va hacia el lateral, hacia el 20 y después 21, 22, 23 y ya terminar en el 27. Esa molécula es la precursora de todas las hormonas esteroideas sexuales, de todas, y que se introduce o que de donde viene lo que se introduce del colesterol en las células de la teca, ¿de acuerdo? Hasta que en las células de la teca se convierten en andrógenos. Pero a ver, vamos a empezar. Son 27 carbonos, saliendo un grupo hidroxilo del carbono 3 y un enlace doble del 5 al 6, véanlo, ¿eh? Ahora, gracias a que en las células de la teca hay una enzima, que es un grupo enzimático, que se llama P450 SCC, es que hay una escisión de la cadena lateral de esa molécula. Si ustedes se fijan, convirtiéndose el ciclopentanoperidrofenantreno en pregnenolona, que es una molécula de ¿cuántos carbonos? A ver quién me contesta así rápido. ¿Cuántos carbonos tiene la pregnenolona? 21. 21, exactamente. No sé quién me contestó, que diga su nombre. Patricia. Patricia. Miren, 21 carbonos, véanlo. Se perdió toda la cadena lateral desde el 22 hasta el 27, valió Mauser. Y entonces, por acción de esa enzima, y se convierte el ciclopentanoperidofenantreno en una molécula de 21 carbonos. Que dijimos que toda la familia pregnano tenía 21 carbonos. Este es un grupo pregnano ya. Y vean, es
prácticamente igual la molécula, pónganle los numeritos en los anillos, a excepción que del carbono 20 sale un grupo cetona, que es la O que se ve ahí, si la ven. Son 21 carbonos y la única diferencia es que se va toda la cadena lateral y entonces se agrega un grupo cetona en el carbono 20. ¿De acuerdo? De ahí la vía de la esteroidogénesis sigue dos caminos, la delta 4 y la delta 5. La delta 4 es la que convierte la pregnenolona, que es a través de la enzima 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Convierte la pregnenolona en progesterona. ¿Cuántos carbonos tiene la progesterona? 21, véanlo. ¿De acuerdo? Y la única diferencia de pregnenolona a progesterona es que el enlace doble pase del 5 al 6 al 4 al 5 y que en lugar de un grupo hidroxilo que salga del carbono 3, sale otro grupo cetona. ¿Sí me van siguiendo? Sí, Doc. Sí, Doctor. Sí, doctor. De la progesterona, esa misma vía delta 4 convierte progesterona en 17 hidroxiprogesterona a través del P450C17. Es otra enzima, es otro complejo enzimático. Digo, con ustedes no quiero que se aprendan propiamente las enzimas, pero sí las vías, ¿de acuerdo? Entonces la vía delta 4 convierte pregnenolona en progesterona y después a 17 hidroxiprogesterona. ¿Y por qué se llama 17 hidroxiprogesterona? Lo único que se hace es agregar un grupo hidroxilo en el carbono 17. Ahí lo están viendo, es la única diferencia de la 17 hidroxiprogesterona a la progesterona. Y eso lo hace la enzima P450C17. Por la otra vía, la delta 5, actúa la P450C17 y convierte pregnenolona en 17 hidroxipregnenolona. Repito, lo único que hace esta enzima es agregar un grupo hidroxilo en el carbono 17. Y véanlo, la única diferencia entre la pregnenolona y la 17 hidroxipregnenolona es el grupo hidroxilo en el carbono 17. Y esa vía, la delta 5, convierte la 17 hidroxipregnenolona a través de otra vez la enzima P450C17 en dehidroepiandrosterona. ¿Cuántos carbonos tiene esa molécula, la dehidroepiandrosterona? 19. 19. Ya se fueron a chingar a su madre el 20 y el 21. ¿Ya lo vieron? Y del carbono 17 sale un grupo cetona y del carbono 3 el grupo hidroxilo. El enlace doble viene igual del 5 al 6. Esta molécula pertenece a la familia de los, ya al tener nada más 19 carbonos, ¿qué grupo es? Androstano. Andrógeno. a los andrógenos. Exacto, androstano, grupo androstano. Es el primer andrógeno de la vía de la esteroidogénesis, la dehidroepiandrosterona. Entonces ahí, si les pregunto en el examen, ¿cuál es el primer andrógeno en la vía de la esteroidogénesis? Me van a contestar dehidroepiandrosterona. ¿Van? Ahí, las dos vías, la delta 4 y la delta 5, se unen nuevamente con otras dos enzimas, o aquí al revés, la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa y del otro lado la P450C17, para unirse y convertirse en otro andrógeno, la androstenediona. ¿Y cuál es la diferencia? Véanla, es otro andrógeno porque tiene 19 carbonos igual. La única diferencia entre la dehidroepiandrosterona y la androstenediona, bueno, son dos diferencias. Una es que del carbono 3, en lugar de un grupo hidroxilo, HO, sale un grupo cetona, la O. ¿De acuerdo? Y ¿cuál es la otra diferencia? Que el enlace doble, en lugar de ir del 5 al 6, va del 4 al 5. ¿Sí lo ven?
Y la androstenediona es capaz de convertirse a través de la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa en el andrógeno más potente, testosterona. Es el andrógeno más potente que produce la gónada femenina o el ovario, la testosterona. ¿Y cuál es la diferencia de la testosterona con la androstenediona? La única diferencia en su molécula es el grupo hidroxilo que sale del carbono 17. Y eso hace que la testosterona sea mucho más potente que la androstenediona. ¿Por qué es más potente en su acción? Porque gracias a ese cambio, a ese grupo hidroxilo en el carbono 17, es que se fija más tiempo al receptor intracelular. Llega, lo vimos el miércoles, que tiene que ir libre en sangre, se mete a la célula, el citoplasma y después al núcleo, y en el núcleo está el receptor. La testosterona se fija más tiempo al receptor. En cambio, la androstenediona llega, se fija al receptor y se sale más rápido. Entonces su acción es menos intensa. Esto ocurre, es lo que ocurre en las células de la teca, del folículo en crecimiento, hasta acá, hasta la producción de androstenediona y testosterona. ¿Se acuerdan que vimos la teoría bicelular? Ya te la vamos a ver otra vez. Para que haya conversión de andrógenos en estrógenos, de androstenediona a estrona y de testosterona a estradiol, tiene que haber una enzima que se llama aromatasa o P450 aromatasa. Y aromatasa en el folículo en crecimiento no hay en las células de la teca, hay en las células de la granulosa. Entonces los andrógenos tienen que difundir a las células de la granulosa. Y gracias a que en las células de la granulosa hay receptores a FSH y que hay aromatasa, es que se convierten andrógenos en estrógenos. Y entonces la androstenediona se convierte en estrona y la testosterona en estradiol. Vean las moléculas de la estrona y el estradiol. ¿Qué le falta? El carbono 19. Es una molécula que salía del 10. Es una molécula de 18 carbonos, ¿ya vieron? Y entonces, al ser una molécula de 18 carbonos, es un grupo estrano, o son grupo estrano, son estrógenos. Y además, en el primer anillo, tiene 3 enlaces dobles. Uno del 1 al 2, otro del 3 al 4 y otro del 5 al 10, tanto en estrona como estradiol. ¿Y cuál es la única diferencia entre estrona y estradiol? Es que son dos grupos hidroxilo, uno saliendo del carbono 3 y otro saliendo del carbono 17. En cambio, la estrona tiene un grupo hidroxilo en el carbono 3 y el que sale del carbono 17 es el grupo cetona. Y esas diferencias es lo que hace que el estradiol sea mucho más potente que la estrona. Esta vía de la esteroidogénesis, así como está expuesta, y creo que lo mencionó alguno de ustedes, el miércoles, la propuso Kenneth Ryan por primera vez. Y la teoría bicelular la propone Falk, que decíamos más o menos a finales de los 50 o principios de los 60. ¿Está claro esta vía de la esteroidogénesis? Sí, doctor. ¿Sí le agarraron la onda? Sí, doc. Sí, doc. Sí, Entonces, hasta los bastante bien. androstenediona y testosterona es que se lleva a cabo en las células de la teca. La aromatización se lleva a cabo en las células de la granulosa. Y las células de la granulosa tienen receptores a FSH y las de la teca receptores a LH. Y es gracias a eso, que tengan receptores a LH, que el colesterol o el ciclopentano perhidrofenantreno, una molécula de 27 carbonos, da origen a todas las hormonas esteroideas. Grupo pregnano, 21 carbonos. Grupo estrano, aquí lo voy a poner. Ahí está. 27 carbonos, el ciclopentano perhidrofenantreno. Esta molécula a los pinches residentes se las pego en el cráneo, porque la tengan ahí
en arriba en su cama, en lugar del novio, la novia o lo que sea, ahí esa molécula. De ahí se deriva. Tú conociendo esta molécula, conocen todas las demás. Miren, aquí está la molécula de 21 carbonos, que son el grupo pregnano, donde el más importante es la progesterona. Son todos los progestágenos y los corticosteroides, que esos después vamos a ver. El grupo androstano, son todos los andrógenos, 19 carbonos, y el grupo estrano son los estrógenos y que tienen 18 carbonos. ¿Va? Sí, Doc, está súper bien. Sí, doctor. ¿Alguna Sí, duda? doctor. Todo claro, Doc. Ahora, en base a la estructura química, les tengo que decir que si quieren echarle así como que les digo que hasta memes hay con el ciclo pentano perhidrofenantreno. De acuerdo a su estructura química pueden ponerle nombre a la molécula. O de acuerdo a su estructura tienen un nombre. ¿Y cómo los nombran? Es muy fácil realmente, ¿eh? El apellido es al grupo al que pertenecen de acuerdo al número de carbonos que tienen. O sea, decíamos, por ejemplo, si es esta, la pregnenolona, tiene 21 carbonos, entonces grupo pregnano. Ese es el apellido, pregnano. Lo que le antecede el nombre es de dónde sale el doble enlace, de qué carbono sale el doble enlace. ¿De dónde sale el doble enlace de la pregnenolona? 5 y 6. No, ¿de Cuatro, dónde ¿no? sale? ¿De dónde sale? 5. Acá. ¿Sí lo ven? Sí, del 5. 5 pregnano. No de dónde a dónde va, sino de dónde sale. 5 pregnano. Y luego nos vamos con, si tiene grupos hidroxilo, ¿de dónde sale? Del 3. Si es un grupo hidroxilo, es ol. Si es 2 grupos hidroxilo, diol. Si es 3 grupos hidroxilo que tiene la molécula, triol. Y luego el último es la cetona. Los grupos cetona, que son los O nada más. Y eso si es 1 es ona, si es 2 es diona, si son 3 es triona. Entonces, si me entendieron, la pregnenolona se debería llamar 5 pregnano, 3 ol, 20 ona. ¿Sí me captaron? Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, ¿cómo se llamaría la progesterona? A ver, ¿quién me dice? Patricia, tú también. Sería 5 pregnano, 3. No, no. Entonces ¿Por qué 4 no? pregnano porque sale del 4. Exacto. 4 pregnano. Exacto. ¿Tiene grupo hidroxilo? Ah, no, no tiene. No, te lo saltas. ¿Cuántos grupos cetona tiene? Tiene 2. Está en el 3 Ajá. y en el 20. Entonces, 4 pregnano, 3 3. 20 diona. Exacto. Puta, está re difícil, ¿no? ¿Cómo ven? Y entonces, a ver, ¿quién me nombra la testosterona? 4 androstano. Ándale. Sería 17 ol, Exacto. 3 ona. Exacto. Ahí está la testosterona. 4 androstano, 3, 17 ol, 3 ona. La pinche testosterona. Ahora, la androstene diona. 4 androstano y no tiene grupo hidroxilo, entonces sería 3, 17 diona. ¿Sí?
¿Lo van captando? Sí, Doc. Ahora, ¿quién me dice la estrona? A ver, ¿quién es el chingón? A ver, Sería 1,3,5. ándale. Y entre Es, paréntesis le puedes poner el 10 porque puede ser del 5 al 6, ¿no? Entonces, ajá. por el 10, 1, 3, 5, como son tres enlaces dobles, es grupo estrano. Entonces ahí lo que le ponen es extra trieno. Mm, 1, 3, 5, entre paréntesis el 10, extra trieno. ¿Tiene grupo hidroxilo? sí, Saliendo del carbono, 3. 3. ¿Qué más? ¿3 Ol, qué? Ol. Ol, Síguele. eh, 17 Ona. Exacto. ¿Ya vieron? Y el estradiol, ¿por qué se llama diol? Porque tiene dos grupos hidroxilo y no tiene grupo cetona. Ahí sería 1, 3, 5, entre paréntesis 10, estratrieno, 3, 17, diol. ¿Ya vieron? ¿Está fácil o está difícil? Ven, acá está la progesterona. 4 pregnano, 3, 20 diona. Aquí está la testosterona. 4 androstano, 17 ol, 3 ona. Y aquí está la estrona, 1, 3, 5, estratrieno, entre paréntesis el 10, porque va de acá a acá, no de aquí a acá, ¿no? 3 ol, 17 ona. ¿Cómo ven? Está muy mamón, pero digo, si quieren apantallar a sus peores nada, pues miren, acá lo apantallan chido. Doc, ¿y por qué tiene beta? Bueno, en el. Ajá, el beta. Porque es alfa y beta, es por el espacio, pues, o sea, no es doble dimensión, es una molécula que tiene doble dimensión, pero eso olvídense ustedes, no quiero que se aprendan eso, ¿de acuerdo? Y lo Sí. que sí quiero que se les quede es la vía de la esteroidogénesis, maestros, ¿sale? Y esto es, aquí está, miren, la teoría bicelular, otra vez nada más para recordar, digo, ajá, por Falk, ¿no? De la doble célula, doble burbuja, que ya vimos el miércoles, en el cual todo esto que pasó al principio, hasta la androstenediona y testosterona, es en las células de la teca, gracias a que tiene receptores ALH. ¿Sí lo ven? Y ya los andrógenos difunden a las células de la granulosa y gracias a que hay receptores FSH y hay aromatases que convierten andrógenos en estrógenos. ¿Sí? Sí, Doc. Aquí está lo que vimos de que las hormonas todas esteroideas sexuales, para que se puedan meter a la molécula, tienen que ir libres en sangre. Y es muy bajo el porcentaje, por ejemplo, del estradiol, que realmente va libre. De todo el que se produce en la gónada, en el ovario, solo 1, 2%, 3% quizá, puede ir libre. Todo lo demás va fijado a proteínas, van como en un carrito. Si van fijado a proteínas, la principal, la globulina transportadora de hormonas sexuales, o SHBG, no se puede meter al citoplasma, de ahí al núcleo, y hacer clic con el receptor intranuclear, y a transcribir y tener su acción. ¿De acuerdo? Tiene que ir libre en sangre. Y vean, esto es lo que les decía, o veíamos la clase pasada. Pero, espérenme, que lo vean más grande. Ahí está el que vimos de una mujer que ovula normal. Vean los mecanismos de retroalimentación, que ya los vimos. FSH, LH en medidas unidades por litro y estradiol en picogramos por mililitro.
y la progesterona y la 17-hidroxiprogesterona en nanogramos por mililitro. Esta es una mujer ovuladora normal. Y el mecanismo de retroiluminación positivo más importante en la mujer es este de estradiol por arriba de 200 picogramos por mililitro, que hace que venga el pico de LH. Dijimos que los mecanismos de retroalimentación positivos tienen que ver con son directamente proporcionales. Los inversamente proporcionales, o los que son mecanismos de retroalimentación negativos, son los que son la mayoría, pero el más importante para que la mujer ovule es el pico de estradiol por arriba de 200 para que venga el pico de LH y la mujer ovula 24 a 48 horas después. Y gracias a que la mujer ovula y el cuerpo lúteo, entonces se produce la progesterona. Y entonces lo que les decía, ¿por qué chingado pedimos perfiles hormonales, todas las hormonas al mismo tiempo? ¿Ustedes me pueden responder eso? Porque estamos mal. Exactamente. Porque no sabemos. Porque no sabemos. Estoy de acuerdo. Miren, ¿para qué chingado van a pedir progesterona en la primera mitad del ciclo? Si ya saben que va a salir en cero. Ujú. Igual, ¿para qué carajo van a pedir FSH en segunda mitad del ciclo? Sí, pues estamos muy güeyes, ¿no? Y créanme, ustedes lo van a ver en los hospitales, o en privado, y además las señoras ya llegan así muy pipiris nice, ¿no? No, es que ya me hice mi perfil hormonal. ¿Eso qué chingue? ¿Cuándo se lo hizo? O sea, ¿cuándo fue su última regla? ¿Cuándo se lo hizo? En esto está basado. ¿De acuerdo? Ahora vean esta mujer. Ahora, ¿quién está haciendo cosas ahí? Miren, esta es una mujer anovuladora. No se pierden estos mecanismos de retroalimentación. No hay mecanismos de retroalimentación y la mujer cae en anovulación. Clásico ejemplo, síndrome de ovario poliquístico. Van a encontrar una LH al triple de lo de la FSH todo el ciclo. Con estradiol, bueno, acá pues no hay mecanismo de retroalimentación, y obviamente cuando no hay ovulación, la progesterona en cero todo el tiempo. Esta es un síndrome de ovario poliquístico anovuladora, y esta es una mujer con ovulación normal y menstruación normal. En la mujer anovuladora se pierden los mecanismos de retroalimentación. ¿Se entiende? Entonces, cuando veamos anovulación, vamos a volver a tomar muy en cuenta los mecanismos de retroalimentación. ¿Y qué es lo que ocurre en las mujeres anovuladoras? Metiéndonos sobre todo a síndrome de ovario poliquístico. Pero repito, no va a ser el único que vamos a ver. Y entonces, ustedes vean, pues esto es, o sea, así son las mujeres, o sea, tienen que ser más difíciles siempre. Todo esto es más estable, ¿no? Aquí tiene, o sea, tiene que haber estos mecanismos de retroalimentación todo el tiempo para que la mujer ovule bien y menstrue bien. Si se pierden estos mecanismos de retroalimentación, la mujer cae en anovulación y muchas veces cae en trastornos disfuncionales o sangrados disfuncionales o en amenorrea o en infertilidad, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor, ninguna. No, doc. ¿Seguros? Yo tengo una pregunta, Doc. A ver. Dice usted que siempre cuando existe el pico de LH, para que comience la ovulación, ¿siempre va a ser entre las 24 y 48 horas o puede ser antes o después? Es el promedio. De Ok. 24 a 48 horas, pero se habla que puede ser antes, inclusive puede ser hasta 36 horas, hasta un poquito más arriba de las 48 horas. Pero es el promedio, es más o menos de 24 a 48 horas. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, a partir de las 48 horas, ¿qué tanto tiempo más ya se empieza a considerar pues anormal o patológico? ¿A partir de qué? ¿De cuántas horas o cuántos días ya se empieza a considerar pues que ya no es fisiológico, o sea, ya no es normal o ya puede ser patológico? ¿Qué cosa? ¿La ovulación?
Ajá. No, mira, si pasan más de 50 horas de que ven el pico de LH, o sea, a fuerza no deben de pasar más de 50 horas para que si bien con el pico de LH esté ovulando esa mujer. O sea, si hay un pico de LH, a fuerza ovula, abuelita, antes de las 50 horas del pico. Ah, ok. O sea, eso no hay pierde. Ujú. Inclusive, con fines de fertilidad, y lo vamos a ver cuando veamos anovulación, las mujeres actualmente lo que hacen es medir el pico de LH para programar sus relaciones sexuales. Eso se lo enseñamos nosotros. Y que sea mucho más fácil embarazarse. ¿De acuerdo? Lo que hacíamos hace años, cuando no teníamos estas tiras que medían la LH en orina, lo hacíamos como a la antigüita, ¿no? O sea, decíamos, bueno, si estás menstruando cada 30 días, entonces el día 15 es tu día de ovulación y hay 3 días para atrás y 3 días para adelante es tu ventana de que te puedas embarazar. Y entonces ten relaciones sexuales en esos días y pues tampoco que sea tan seguido porque también la calidad de los espermatozoides pues no es la misma. Entonces a lo mejor les decíamos un día sí, un día no, un día sí, un día no, ¿no? Y luego el esposo es el que llegaba así, no, ya doctor, yo ya no juego. Eso de a huevo, pues me tienen que echar unas chelas o eso, porque si no, no, ya no puedo. Y ya la señora quiere que a huevo ahorita y la chinga. Entonces ahorita es más fácil, con esas tiritas se están midiendo LH, cuando ven el pico de LH, ahí sí pueden programar sus relaciones sexuales, porque 24 a 48 horas después a fuerza están ovulando. Y no es que a fuerza tengan que tener las relaciones sexuales 24 a 48 horas después, porque ustedes saben cuánto vive el óvulo y el espermatozoide. Son promedio de 72 horas. Entonces pueden tener en ese lapso las relaciones sexuales y si el varón no tiene ningún problema, o sea, si no es light, puede ser mucho más fácil que se embaracen. Eso lo vamos a ir viendo. ¿Sí? ¿Quedó? Sí, doctor, gracias. Ok, a ver, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Cuando son personas que menstruan cada 10, 15 días, este proceso, todos los picos del H se reducen en tiempo, ¿no? Entonces, siempre ocurre el mismo feedback, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No te entendí? Ajá, para aquellas mujeres que son irregulares, que por tiempo es muy corto, cada 10 días están menstruando. Todo el feedback se reduce en tiempo, es decir, libera LH más pronto, el estradiol y así. O sea, Pero ¿cómo qué? o sea, si todo ocurre más, si las cantidades en las cuales se liberan, o sea, superan el umbral para desencadenar No, todo eso. mira, si la mujer ovula, la segunda fase del ciclo es muy estable. Entonces, por eso les decía, aquella mujer que menstrua cada 25 días, pero como reglita, es normal. Pero obviamente la ovulación no se va a dar en el día 14 o 15, sino se va a dar antes. Es de acuerdo al ciclo de cada mujer. Igual las mujeres que menstruan cada 35 días, también es normal, como reglita. Pero la ovulación se da después que en una mujer que menstrua cada 28, por ejemplo. Entonces, es de Doctor, acuerdo al ciclo. Pero la mujer que ovula bien, la segunda fase del ciclo es la que es muy estable, secundario a la acción conjunta de la progesterona y del estrógeno. El que puede variar es la primera mitad del ciclo, la fase folicular. Pero la segunda fase, inclusive el fechado endometrial, es muy característico. O sea, tiene características de glándula, estroma endometrial muy característico. O sea, las glándulas y el estroma del endometrio en el día 17 es diferente a las del día 18 del ciclo, en una mujer que ovula el día 14. ¿Por qué? Y bueno, eso lo saben bien los patólogos y los patólogos expertos que saben leer fechado endometrial y que a ellos les mandamos cuando hacemos biopsias de endometrio y eso.
con fines de embarazo, nos dicen, de acuerdo a la muestra, sin decirles nosotros, en qué día del ciclo va la mujer. Y eso se da en la segunda fase del ciclo, secundario que ovula la mujer, no en la primera. La primera es la que sí puede variar, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda es la que es muy confiable. Pero en las mujeres que ovulan, por eso es que muchas veces su menstruación es muy regular, o sea, en un lapso, ¿no? En cambio, las que no ovulan, nunca saben cuándo van a menstruar. Cuándo, si menstruan cada 3 meses, cada 4 meses, si en un mismo mes menstruan 2 veces. O sea, se hace un desbarajuste ahí con esas mujeres. ¿Sí? O sea, de acuerdo a la mujer, al ciclo de cada mujer, es que puede venir antes o después la ovulación. Sí, Doc. ¿Sí? Gracias. ¿Iba a preguntar a alguien más algo? Yo, doctor. Ajá. Disculpe, bueno, suponiendo que el ciclo ideal sería de 28 días, pero sabemos que hay mujeres que pueden tener un ciclo menor o mayor, ¿cuántos días tenemos como de más o de menos para que siga estando dentro del rango normal? ¿La menstruación? Sí. Ya lo comentábamos, creo que en la primera clase, se considera normal que una mujer tenga sus ciclos más o menos entre cada 21 a 35 días. O sea, Ok. la mujer que menstrua cada 20 días o cada 15 días ya no se considera normal. Al igual que la mujer que menstrua cada 40, 45, 50, ya no se considera normal. La mujer debe de estar menstruando en general entre cada 21 a 35 días. Doc, yo encontré un Gracias. artículo, bueno, ¿Sí? encontré dos artículos que hablaban de 25 a 38 días. No sé qué tan confiables. Ese también es bueno, son artículos que han salido, pero estos, y bueno, lo vamos a ver con la ovulación, pero son ya artículos mucho más grandes o de más población, donde hicieron su curva de Gauss y todo, su campana de Gauss que ustedes ya conocen. Y entonces, obviamente, abajo de 21 y arriba de 35 ya no es considerado normal. Ok. ¿Sí? Sí, Excelente. ¿Cómo ven? gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿me escuchan? Excelente, ¿sí? Ok, ¿qué sucede con esas mujeres, por ejemplo, que son en teoría constantes, rondan, por ejemplo, los 33, 35, pero de repente un mes se van a 80, a 50 y después otra vez regresan con los 35, 33 Esa y luego seguramente, como 2, 3 meses al año? esa seguramente no están ovulando bien. No es que no ovulen, es que no están ovulando bien. Espérame, déjenme contestar una llamada y ahorita seguimos, permítanme. Sí, doctor.
Perdón, maestrazos. A ver, entonces, estaba con la doctora esta. A ver, ¿qué me preguntaste? Recuérdame. ¿Es que se llama el avión? Conmigo. Estaba comentando que probablemente la situación de estas personas que tienen días o ciclos regulares y de repente tienen Sí, días de sí. 30, Perdóname. Ya me acordé. Mira, las mujeres que empiezan o que tienen ciclos así, que a lo mejor 2, 3, 4 meses menstruan bien, ¿no? Cada 32, cada 33 días. Y de repente se le van 8 meses, ¿no? O se le van 6 meses, o se le van 4 meses, ¿no? O 3 meses y después otra vez vuelven a menstruar 2 meses bien y después se les vuelve a ir como 5 meses. Esas mujeres no ovulan bien. Es lo que ya, o sea, a lo que antes llamábamos anovulación crónica, no es que no ovulen nunca, sino más bien es lo que ahora actualmente le llamamos anovulación persistente. Son mujeres que tienen un problema de disfunción, de alteración en los mecanismos de retroalimentación que les decía, y no ovulan del todo bien. Por eso no menstruan del todo bien. Ahí hay que investigar la causa o las posibles causas. Es lo que vamos a ver cuando veamos la ovulación. ¿Sí me entienden? Ahí, por ejemplo, en esos casos, ¿no sería válido pedir un perfil hormonal de todas las mamás? No. Okay. Me sacan eso en el examen y les orino, como dice el doctor Cuauhtémoc, ¿eh? No, olvídense de los perfiles hormonales. Olvídense de los perfiles hormonales. Vamos a ver qué hormonas vamos a pedir en esos casos y cuándo. Pero olvídense de los perfiles. Bueno, de todos los perfiles, ¿eh? Es que eso lo hicieron los del laboratorio para que sea más fácil para ellos hacer las cosas. Pero nosotros no podemos, por ejemplo, también me zurra cuando los residentes agarran y dicen, le sacamos a las embarazadas hipertensas un perfil preeclámptico. ¿Qué madres es eso del perfil preeclámptico? ¿No? O perfil hepático, o perfil tiroideo, o perfil me lleva la chingada, perfil climatérico, perfil no sé qué, todo es perfil. Olvídense de los perfiles. Pedimos hormonas de acuerdo a el interrogatorio y la exploración de cada paciente, los antecedentes, etcétera. Entonces, no, olvídense de los perfiles. Estoy de acuerdo, vamos a pedirle estudios, pero no, yo les voy a, o sea, en base a cómo lo veamos, van ustedes a captar qué es lo que le van a pedir a cada paciente particular y cuándo de cada ciclo, no perfiles hormonales. ¿De acuerdo? Sí, doc. Ok. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Maestrazos? Doctor, ¿Sí? entonces aplica lo mismo igual en una paciente que, por ejemplo, no ha menstruado en más de un año, pero después otra vez se normaliza y otra vez pasa muchísimo tiempo. ¿Cómo? A ver, repíteme la pregunta. Bueno, Ah, no digas lo mismo igual porque hablaste como americanista. bueno, me refiero a que, por ejemplo, si pasara un año en el que no menstrua, pero de nuevo recupera su ciclo y otra vez deja de menstruar por 8 o 9 meses, ¿aplica lo mismo? Aplica lo mismo. En cuanto tenga esos trastornos, hay que investigar por qué está teniendo ese problema. O sea, y el problema es ese, que muchas veces no acuden al... Miren, hay mujeres, y bueno, se los digo, ya cuando veamos casos clínicos, les voy a poner casos clínicos así. Hay mujeres que tienen años sin menstruar adecuadamente. Tienen 10 años sin menstruar adecuadamente. A lo mejor al principio tuvieron su primera menstruación, no sé, a los 11 años, tuvieron ciclos irregulares a lo mejor durante 2 años, después se regularizaron más o menos los 20, 22 años y tienen 8 años sin menstruar adecuadamente. Así, con ciclos irregulares. Y bueno, como que dicen, y nunca acuden a un médico, o sea, ni a un familiar, a un médico familiar, a un médico general, menos al ginecólogo, no acuden, les vale madres, ¿no? Porque hasta dicen, pues yo menstruo 2 veces al año, pues estoy a toda madre, ¿no? Hasta mejor, menos en toallas y más en chelas, ¿no? Entonces no les vale, pero cuando se casan y no pueden embarazarse, ahí sí es donde se preocupa.
y es donde empiezan a acudir, pero ya llevan como 8 años sin menstruar bien, o cuando les empiezan a salir un pinche chingo de pelo en el bigote, la barba, el pecho, o barros en la espalda, o empiezan a subir un chingo de peso porque no saben por qué, le echan, que siguen haciendo ejercicio y están cuidando sus dietas esas de la luna, de no sé qué madres, y siguen subiendo de peso, y entonces ya es cuando dicen, cabrón, y entonces van con el médico. Miren, nos mandan muchas pacientes los dermatólogos porque tienen un chingo de barros, manchas, acné, no sé qué, pellito, y pues los dermatólogos ya no saben qué hacerles, ya no les funcionan sus pinches cremas y la chingada, y pues váyase con el ginecólogo, va a hacer algo hormonal. Entonces, desgraciadamente muchas veces no llegan las mujeres desde el principio, sino ya llegan después, ya cuando pasa un chorro de tiempo de anovulación. Y lo vamos a ver cuando veamos, repito, anovulación, que es yo creo que uno de los temas más importantes o ejes del curso de ginecología, porque de ahí se derivan muchas cosas. Pero cuando veamos anovulación, lo vamos a platicar bien. El problema de la mujer anovuladora no nada más tiene que ver con nosotros como ginecólogos. A largo plazo, a mediano y a largo plazo, son mujeres que tienen más riesgo de cualquier tipo de cáncer ginecológico, cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, ¿no? Pero además de obesidad, diabetes, hipertensión, de alteración en los lípidos, son mujeres que les sube más fácil el colesterol, los triglicéridos, las lipoproteínas de baja densidad, inclusive de depresión, de accidentes cerebrovasculares, de infartos. O sea, entonces, entre más rápido lleguen o las diagnostiquemos y las tratemos adecuadamente, entonces va a ser mucho mejor para nuestras mujeres, ¿me entienden? Entonces es importante estos temas. Y les repito, como les decía en las clases anteriores, la mujer es una hormona con patas. O sea, todo tiene que ver con hormonas en la mujer. Entonces, cualquier desequilibrio en alguna de las hormonitas, cualquier descontrol en alguna cosa puede darle en la torre a todo lo demás. Y vamos a ver el tema de anovulación en particular. No sé si me di a entender o le eché mucha crema a los tacos. Sí, sí se dio a entender, Doc. Sí, Doc, Perfecto, muchas gracias. Estuvo bien. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Eso, me gusta que pregunten, ¿eh? O sea, no se queden con las dudas, ese es el chiste, porque el chiste es que le agarren a esto del principio para que después sea mucho más fácil, les digo, todo cuando veamos ya patología, ¿eh? Doc, yo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, si una paciente, por ejemplo, menstrua 27, 28, luego 37 y así sucesivamente, ¿la podemos considerar como normal? Mira, esos ciclos de ya de más de 35 ya no están bien. Entonces también vamos a ver pruebas que ustedes pueden hacer para saber o corroborar que también está ovulando una mujer. ¿Sí? Lo vamos a ver, les digo. Sí, doctor, gracias. Y también cuándo hacerlas, ¿eh? Porque no todas se hacen al mismo tiempo. También de acuerdo a las características de cada mujer, pero eso lo vamos a ver. ¿Alguna otra duda? ¿No? Todo bien. Excelente, maestros. Pues miren, digo, ya son unas 53 y ya me voy a ver la final de la Europa League. Entonces, hasta aquí vamos a dejarle ahorita, pero ya el lunes vamos a ver ahora sí propiamente el eje, hipotálamo, hipófisis gonadal, ya teniendo estas bases, o sea, todo lo que vimos de hormonas, los grupos de las hormonas esteroideas, la vía de la esteroidogénesis, propuesta por Kenneth Ryan, saliendo del ciclo pentano peridrofenantrero, ya vieron esa molécula de 27 carbonos, y todo lo que se lleva a cabo en la teoría bicelular, en la doble célula, o en la doble hormona, o doble burbuja, como la quieran encontrar, que son las células de la teca y las células de la granulosa en el folículo en crecimiento, ¿de acuerdo? Y ya eso es propuesto por Falk, lo otro por Ryan. Entonces, ya teniendo todas estas bases,
y lo que ocurre en un ciclo de una mujer ovuladora normal, los mecanismos de retroalimentación, etcétera, vemos ya el eje, hacia grandes rasgos, que repito, yo a través de estos años que he dado clases, la verdad es que no me estaciono tanto, veo más en general, porque cuando ya veamos patología, pero obviamente sí le tienen que entender bien, ¿no? Porque ya cuando veamos patología, todo esto lo vamos a seguir tratando o los vamos a seguir recordando, ¿eh? Van a ver que todo tiene que ver con esto que estamos viendo ahorita, todo, anovulación, amenorrea, infertilidad, inclusive problemas de mama, cuando veamos cáncer cervicuterino, inclusive anticoncepción, o sea, todo tiene que ver con esta cuestión, ¿eh? Entonces, ya agarrándole bien a esto, ya ahora sí, después de ver el eje ya propiamente, y a lo mejor si podemos o quieren ver un poquito de propedéutica ginecológica, también lo podemos ver, ya nos metemos a patología, ¿de acuerdo? Sí, doc. Sí, doc. Doctor, gracias. Entonces nos vemos el lunes. Sí, doctor, gracias. Que tengan buen fin de semana y pónganse a leer bien el eje y ya lo platicamos el lunes, ¿va? Gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor, gracias. Hasta luego. Adiós. Bye, doc. Bye.